Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conecta Canarias. Controlado, ya podemos decirlo, el impresionante incendio del vertedero de Sonsamas en la isla de Lanzarote, del que esta casa Televisión Canaria ha estado muy atenta durante su programación, precisamente por lo llamativo también de ese incendio y lo preocupante que fue en un primer momento. Afortunadamente, reiteramos, está controlado. Vamos a abordar ese tema hoy en el programa porque los equipos de extinción siguen muy pendientes de su evolución. Muy pendientes de esa evolución del incendio en la isla de Lanzarote, y hoy en Conecta Canarias las víctimas de supuestos abusos sexuales en el seno de la Iglesia van a hablar en este programa, todo tras enviar una carta abierta publicada pidiendo la dimisión irrevocable del obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez, por supuestamente haber encubierto al sacerdote que en ese momento fue denunciado por pederastia a principios de milenio. Esta tarde en Conecta Canarias, como le decimos, vamos a conocer a una de las víctimas. Él se llama Ciro Molina. Utilizaba la confesión para meternos manos, nunca me violó, pero me llegaba a besar en la boca, a sobarme el muslo, a tocarme por aquí. Paso antes de yo hacer la comunión hasta el 2004, siempre que estábamos a solo, incluso en el baptisterio de la iglesia de Tejina, en la casa parroquial. Y esta tarde también en el programa les contaremos la historia de Lidia Enríquez, una mujer que pasó una tragedia personal que seguro que buena parte de la sociedad, en Gran Canaria en particular, recuerda, y que la vida le ha dado una segunda oportunidad precisamente viviendo en comuna en concreto. Pedro Santana, ¿qué nos puedes adelantar al respecto de esta historia? Buenas tardes a todos. Lidia Enríquez, como comentabas, Iván, ha cambiado su vida radicalmente después de 7 años de sufrimiento por la pérdida de su hija Yurena López, y lo ha hecho al trasladar su residencia hasta aquí, hasta esta comuna situada en unos terrenos en Hoya del Pozo, en la ciudad de Telde, junto a otras 10 personas. Ella asegura es mucho más feliz ahora mismo, liberada de todas las ataduras que tenía durante estos últimos 7 años, y nosotros esta tarde vamos a contarles cómo viven estas 11 personas en esta comuna, en la ciudad de Telde. Bueno, pues resurgir de las cenizas esta tarde con Pedro Santana desde Telde, la isla de Gran Canaria. Pero no son los únicos contenidos, como saben, siempre tenemos un menú completo preparado para ustedes enseguida. Hasta ahora. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca Conecta Canarias. Las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica han dicho basta. Basta de silencio, dicen, y basta de inacción. En una carta abierta piden la dimisión del obispo de Tenerife. Es el caso de Ciro Molina. Utilizaba la confesión para meternos manos, nunca me violó, pero me llegaba a besar en la boca, a sobarme el muslo, a tocarme por aquí. Paso antes de yo hacer la comunión hasta el 2004, siempre que estábamos a solo, incluso en el baptisterio de la iglesia de Tejina, en la casa parroquial. Esta tarde Ciro Molina va a estar con nosotros en directo en Conecta Canarias, va a hablar con nosotros, va a contarnos esa experiencia y sobre todo las consecuencias psicológicas, pero también vamos a hablar de Lidia Enríquez, de una historia de resurgir de las cenizas, como si de un ave fénix se tratara, 7 años después de sufrir una tragedia personal de la que les hablará nuestro compañero Pedro Santana. Ha vuelto a recobrar esa ilusión viviendo en una comuna en Hoya del Pozo, en Telde, donde se encuentra nuestro compañero. Adelante. Lidia Enríquez, buenas tardes a todos. La madre de Yurena López, la joven que moría asesinada a manos de su pareja en el año 2017 en el barrio del Lobo Magullo en Telde, como bien comentaba Helena, ha recuperado las ganas de vivir al haber trasladado su residencia hasta esta comuna que se ha ido creando estos últimos años en estos terrenos que se encuentran en la zona de Hoya del Pozo, en la misma ciudad de Telde. Ha recuperado las ganas de vivir y la felicidad al haberse liberado de todas las ataduras que ha tenido durante estos últimos años, y no lo hace solo, lo hace acompañada de otras 10 personas que también han adoptado esta forma de vivir y de las que nosotros vamos a darle todos los detalles esta tarde en Conecta Canarias. Gracias, Pedro, eso será enseguida, pero también tenemos que contarles otra historia que desde luego nos ha llamado mucho la atención por los datos, que son demoledores. En los últimos, precisamente, años se han disparado, concretamente en este último año, hasta un 45% las agresiones al personal sanitario. Las últimas a
enfermeros en el puerto de la Cruz y en Tacoronte. Ante el aumento de agresiones, precisamente el sindicato de enfermería SATSE pide al Servicio Canario de Salud que se tomen medidas para reducir esta violencia en los centros en particular. Elena, vamos a hablar de ese tema hoy en el programa Largo y Tendido. Pues sí, también hablaremos con ellos, precisamente con el sindicato, para saber esa última hora. Y estaremos muy pendientes de Lanzarote, del incendio del vertedero de Sonsamas, que afortunadamente en estos momentos se encuentra controlado. Esta tarde en Conecta Canarias vamos a estar muy pendientes de este fuego ocurrido en el día de ayer y que hasta ahora continúa, eso sí, ya sabemos que controlado. Vamos a relatar todo lo sucedido, qué es lo que ha pasado en ese vertedero en tan solo unos minutos. Y en cuanto al tiempo, bueno, nuestras islas siempre han sido afortunadas, se les ha llamado así históricamente, pero Adrián Cordero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Van a ser más afortunadas si cabe. ¿Por qué? Hombre, es que si mientras en el resto del país tenemos una situación de intenso calor, aquí lo que vamos a tener en los próximos días son temperaturas absolutamente agradables. Para que se hagan una idea, por ejemplo, a esta hora la máxima en todo el archipiélago es de 26 grados, mientras que en la península están llegando a rozar incluso los 37, por ejemplo, en el caso de Córdoba. Así que bueno, esa eterna primavera que esta semana nos acompaña incluso con más intensidad, nuestras islas más afortunadas que nunca. Porque sí, porque Canarias escapa de ese gran primer episodio de calor que, como decimos, va a afectar al resto del país. Ténganlo en cuenta si algunos de ustedes van a aprovechar el puente festivo para irse por ahí a unos días de descanso, porque el calor va a ser intenso, pero nosotros escapamos. Y si hay un punto, por cierto, donde escapamos especialmente es en La Graciosa. Allí el alisio deja nubes abundantes, Jana Recio, y el ambiente, desde luego, absolutamente llevadero. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Adrián. Pues sí, la verdad es que Canarias ya empieza a hacer honor a la fama de paraíso que tiene, porque mientras el resto del país empiezan a notarse esos efectos del primer episodio de calor importante del año, aquí en Canarias los vientos alisios nos siguen protegiendo y además esto hace que nos mantengamos completamente al margen. Unos alisios que sí que están dejando abundante nubosidad a lo largo de la jornada, aunque sin riesgo de lluvia, y con temperaturas que se mantienen, como decimos, muy suaves, con valores que a lo sumo rondan los 22 o 23 grados. Una situación que se mantendrá así en los próximos días, como mínimo hasta el próximo sábado, cuando sí esperamos que entre algo más de humedad y que las nubes puedan llegar a dejar algunas gotas aisladas aquí en la isla de La Graciosa. Una situación, como decimos, envidiable frente al calor que en esta época del año ya empieza a apoderarse de muchas zonas del país. Bueno, no me digan que no es envidiable, por ejemplo, esa imagen que tenemos ahora mismo de la isla de La Graciosa. ¿Quién se lo daría, por ejemplo, quién se la daría al Valle del Guadalquivir, ya rozando esos 40 grados y nosotros 23 grados en estos momentos? ¡Qué maravilla! Con el cielo un poquito tapado, ¿eh? Es verdad que el tiempo de momento de playa a playa no está, pero sí que es verdad que de cara al final de la semana, en el caso de La Graciosa no, en el caso de La Graciosa el sábado esperamos alguna precipitación, pero en general hablaremos de más sol y también de temperaturas que subirán algo, pero ni mucho menos esos valores tan elevados que estamos teniendo en otras zonas del país. Bueno, esto en cuanto a la provincia oriental. Queremos saber también el tiempo que tenemos en Tenerife. Creo también, Mari Martín, que en La Orotava las nubes son las protagonistas. Cuéntanos. Pues aquí en la isla de Tenerife no tenemos ninguna noticia, Adrián, de que el verano esté a la vuelta de la esquina. De hecho, seguimos con cielos bastante tapados, no solo aquí en el norte donde nos encontramos, sino en general en todos los puntos de la isla situados por debajo de los 1000 metros de altura. Unas nubes que hacen que un día más las temperaturas pues sigan siendo moderadas, incluso más bajas que ayer en algunas zonas, con máximas que no están alcanzando los 25 grados en prácticamente ningún punto. Una situación que seguirá siendo la misma de cara a los próximos días o como mínimo hasta el próximo viernes, cuando empezaremos a notar una ligera subida de las temperaturas. No hablaremos de calor, pero sí que al menos de cara al fin de semana pues volveremos a temperaturas más propias para esta época del año. De momento, muchas nubes, poca lluvia y temperaturas suaves para estar en la recta final del mes de mayo. Sin lugar a dudas, pues todo un lujo. Todo un lujo, desde luego. Bueno, a mí casi, Mari Martín, me está dando hasta sensación de fresco esa imagen que nos ofreces desde el municipio de La Orotava. Es verdad que sé que las temperaturas son agradables, pero cualquiera diría
bueno, voy a tirar para casa. Cualquiera diría que parece mi tierra, que parece Asturias. Es que fíjense incluso con algo de chipi chipi, con algo de mala visibilidad ahí al fondo. Esta es la tónica que tenemos esta semana. Muchas nubes, temperaturas que son suaves y que se van a mantener en valores muy moderados durante los próximos días. Pero bueno, con nubes, sin ellas, con temperaturas bajas o altas, lo que nunca falta en nuestro archipiélago, que es el atardecer en el paraíso. Hoy, por cierto, se presenta espectacular porque tenemos algunas nubes altas. Por ejemplo, ahora mismo en la isla de Gran Canaria tenemos ese cielo pintado a pinceladas que nos promete un atardecer en el paraíso que un día más no tendrá desperdicio. Atardece en un paraíso que lo es más que nunca en estos días previos al estío. Porque mientras el resto del país ya nota los rigores de un verano que está a la vuelta de la esquina, en nuestras queridas islas nos mantenemos al margen de los calores que ya acechan en la península. Calores que no se divisan en un horizonte dominado por dos alisios, con nubes abundantes a primeras y últimas horas, y con más claros conforme el sol gana altura. En medio de una semana en la que las flores asoman en nuestras cumbres, estirando todo lo que pueden una primavera que de momento no parece que quiera abandonarnos. Y así seguiremos unos cuantos días más, aunque a partir del jueves los termómetros irán remontando. Jueves festivo en nuestro archipiélago canario que, en esta recta final de mayo, confirma más que nunca que tenemos un clima privilegiado. Qué bonitos los atardeceres en nuestro paraíso. Bueno, martes, ya lo saben, aquí somos muy fieles a las costumbres y los martes nos toca hablar de cambio climático. Hoy concretamente el punto de vista, ya se lo anunciaba la semana pasada, va a ser absolutamente novedoso, porque sabemos que el cambio climático puede tener muchos efectos, por supuesto. Olas de calor, inundaciones, riadas, fenómenos extremos más habituales. Pero, ¿y si el cambio climático tuviese algo que ver con los terremotos? Ahí va un avance. Sabemos que el cambio climático nos traerá olas de calor más potentes, episodios de lluvia más extremos y una subida del nivel del mar que pondrá en jaque nuestras costas. Pero, ¿se imaginan que el cambio climático nos pueda dejar más terremotos en el futuro? Una investigación apunta hacia ello. Hoy, en Conecta Canarias, hablamos de terremotos y cambio climático. Una hipótesis para echarse a temblar. Bueno, ya les anunciamos que no van a tener que echarse a temblar, que después Abel López nos va a analizar muy bien esta situación. Bueno, previsión para los próximos días. Yo les decía al principio, somos un paraíso y tanto que lo somos. Fíjense, por ejemplo, estas son las temperaturas de mañana y he querido compararlas con las de la península para que ustedes juzguen en su casa si somos unos privilegiados o no. 3 ejemplos que valdrían otros del archipiélago, ¿vale? Una cuestión de dimensión de la pantalla. Arrecife, Lanzarote, 26 grados, Santa Cruz de La Palma, valga la redundancia, 24 grados de máxima, Valverde en el Hierro mañana 21. Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en la península. Sevilla mañana 37 grados, Cáceres 35, Madrid 34. Así que sí, esa ola de calor, esa masa de aire cálido, que no llega a ser ola de calor y hay que ser riguroso, que ya llega a la península. De momento, en Canarias escapamos. Y no solo de momento, Elena, Iván, porque parece que vamos a escapar durante bastante tiempo. No hay cambios ni en el medio ni en el largo plazo de momento. Así que buenas noticias, yo creo. Buenas noticias y yo creo que el titular es ese, Islas Afortunadas. Pues sí, totalmente. Desde luego. Adrián Cordero, te vemos en un ratito, compañero. Perfecto. Bien, pues martes 28 vamos a presentar primero que nada a los invitados que nos acompañan hoy en la mesa, que son en este caso Ruimán Jiménez, Francisco Pomares, Mercedes Martín y Lito Mesa. Bienvenidos a las 4. Muchas gracias. Buenas tardes. Basta de silencio. Es el título de una carta abierta, en este caso al obispo de Tenerife, por parte de varias asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Precisamente esta tarde vamos a contar con el testimonio de una persona que lo vivió. Se llama Ciro Molina y vamos a hablar con él precisamente en unos minutos. Y lo van a ver en sus pantallas a continuación, esa misiva, restos de esa misiva que les hemos querido mostrar. Se asegura que un sacerdote de su diócesis siguió ejerciendo
como tal después de haber sido denunciado por pederastia y pedofilia en 2004 en Tejina, en la isla de Tenerife. Además, dice la carta enviada en este caso directamente al obispo Bernardo Álvarez, pidiendo medidas que su deber en ese momento era garantizar la seguridad y la integridad, y ponen en énfasis de los más vulnerables. Por todo ello, le exigen, como decimos, y cito textualmente, las asuma y presente su dimisión irrevocable. Es un tema, desde luego, que va a generar, Elena, mucha polémica a partir de este momento, porque ya se está dando a conocer también esa carta por los medios de comunicación, evidentemente. Ciro Molina, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada, nos va a atender en la tarde de hoy y de hecho ya nos acompaña. Señor Molina, buenas tardes y muchísimas gracias por, en este caso, responder a nuestra llamada para conocer también su testimonio acerca de lo que ha vivido, lo que vivió en su momento en su infancia y que ahora lógicamente pues arrastra, como es normal. En todo caso, ¿por qué se ha llegado, señor Molina, a esta situación en particular de enviar esta carta abierta al obispo de Tenerife? Buenas tardes, Iván, buenas tardes, Elena, y buenas tardes a todos los contertulios. A este momento llegamos porque cuando yo presenté en el 2004 la denuncia por abusos sexuales por parte de un sacerdote diocesano, la Iglesia en ese momento no lo expulsó del sacerdocio, sino que lo mandó al asilo de la Laguna. Bueno, estuvo una temporada en algún sitio, no sé si en un convento o un monasterio, pero después lo nombraron capellán del asilo de la Laguna. Y de otro, que curiosamente ayer leyendo una documentación sobre él, también estuvo en el Sousal, en una casa acogida al Sousal. Entonces llegamos a esto porque no se ha hecho justicia y porque las víctimas, o yo entiendo, que entendemos que es hora de que se empiecen a hacer actos de reparación, de que se empiecen a tomar decisiones y se empieza a demostrarle a la sociedad que realmente los obispos, que realmente la Iglesia está con las víctimas y quiere reparar ese dolor. En su momento, en el 2004, el obispo tenía que haber acompañado a mis padres a la fiscalía a presentar la denuncia. Sin embargo, lo que hizo en ese momento Felipe Fernández, estaba don Bernardo de vicario, lo que hicieron fue manipularlos, mentirles y convencerlos, diciéndoles que todo se iba a arreglar, que no se preocuparan, que ya quitando al cura de la parroquia se iba a acabar el problema. Y sin embargo a mis padres no lo previnieron de todo el terrorismo social que iba a venir después, a posteriori, y todas las amenazas. Y bueno, yo tuve que estudiar fuera de Tejina. Entonces, si el obispo, cuando accedió al cargo en el 2005, él hubiera quitado el sacerdocio, hubiera denunciado también, porque ellos también tenían responsabilidad de denunciar. Estamos hablando de un cura que empezó a abusar de niños en los años 70. Claro. Hay dos casos más que son públicos, que son de cuando Carmelo era cura, sacerdote en Valle. Claro, porque precisamente, y nos lo estás contando, que supuestamente habría habido otros casos en los años 70 de esta misma persona. Tú te encontrabas en el seminario cuando, según has denunciado, pues abusó sexualmente de ti. ¿Cómo actuaba esa persona? Claro, a mí me ocurrió eso porque nadie puso remedio. Lo que me ocurrió a mí se podía haber evitado, que es yo creo que es lo más grave de toda la situación, es que me destrozaron la vida habiéndose podido evitar, porque si hubiera sido algo fortuito o algo que pasa una vez y no vuelva a pasar, pues se puede entender. Pero a este cura le consintieron, no sé, de los años 70 a los años 90, que fue cuando llegó a Tejina, pues cuántos años pasaron, pues durante ese tiempo le consintieron todo eso. Y lo sabía el clero, lo sabía un montón de gente, porque hubo reuniones para que él no lo mandaran aquí y cuando él estaba en San Juan, y aún así lo mandaron. Entonces, ¿por qué caigo en este tema con él? Porque nos estaba preparando para la comunión y claro, en el momento en el que yo, eso fue con 9 años, antes de los 10, en el momento en el que yo entro en el seminario, que entro en el año 2002, si no me equivoco, pues mi relación con él se estrechó más. En el seminario nos obligaban a confesarnos cada vez que faltábamos a la castidad. Teníamos que ir corriendo a confesarnos para poder comulgar, ¿no? Porque había que aspirar a la santidad. Entonces, eso, claro, yo si nunca me hubiera confesado eso, pues seguramente él no hubiera tenido la ocasión de lo que me sucedió. O seguramente si toda la gente que lo sabía hubiera prevenido a mis padres o me lo hubiera dicho, yo no me hubiera acercado a ese hombre.
simplemente hubiera pasado. ¿Qué actitudes de esa persona denunciaste en ese momento en concreto? ¿Denunció tu familia? Hombre, lo que se recoge en la primera denuncia fueron actos, tocamientos, actos de... No tengo aquí la denuncia, tendría que ir a cogerla, que la tengo allí, pero se denunciaban tocamientos en el muslo, besos, o sea, actos que están relacionados con la pedofilia y la pederastia. Ciro, bueno, la polémica rodea en este caso al obispo Bernardo Álvarez. En el año 2022 hablaba concretamente en esa casa de la homosexualidad en esos términos. La homosexualidad, ¿eso es un pecado mortal hoy en día? Depende de la persona y las circunstancias. Todo. Para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado. Segundo, que lo haga libremente, y que no esté condicionado por nada. Eso es como la persona que bebe, y cuando bebe hace cualquier disparate, ¿no? Y es que estaba bebido. Claro, lo que tiene que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, ¿no? Porque lo que hizo fue sin darse cuenta. Bueno, al margen de la comparación con el alcohol, hablaba el obispo de que un pecado mortal es aquel que se comete siendo consciente y sin estar condicionado. Ciro, ¿en qué posición sitúan estas declaraciones a tu supuesto abusador? Estas declaraciones fueron una vergüenza. Que él lo considere pecado mortal, pues mire, doctrinalmente lo puede hacer, él es un dogmatista, él estudió dogmática. Entonces, hasta que la Iglesia no haga un cambio teológico, un cambio en el magisterio de la Iglesia con respecto a la homosexualidad, él se puede referir a la homosexualidad así, aunque nosotros creamos que no es pecado mortal, y mucho, sobre todo porque no practicamos esa religión, ¿no? Entonces, no. A mí me parece gravísimo que lo compare con el alcohol, con el alcoholismo, es decir, está diciendo que los homosexuales tienen una adicción, están sufriendo una adicción, necesitan, como el ludópata o la persona que tiene una adicción o a las pantallas, etcétera, no, eso es grave. Y hombre, si aplicamos ese concepto de lo que han hecho conmigo, por ejemplo, pues hombre, es que la pederastia o el abuso a menores dentro de la Iglesia no solo va contra de los derechos humanos o contra el fuero interno de las personas, lo más íntimo que tienen las personas, su dignidad, ¿no? Sino que va a colisionar frontalmente con todos los... Es pecado mortal elevado a la 9ª potencia, o sea, y eso para ellos no se aplican. Ellos aplican, el clero aplica aquello de que consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Es decir, señalan a los demás, señalan el fallo a los demás, pero sufren agnosognosia, que se llama, no son conscientes de sus propios pecados, no son conscientes de sus propias debilidades ni de los delitos que cometen. Ciro, muchísimas gracias, reiteramos de parte de todo el equipo de Conecta Canarias, gracias por traernos tu testimonio y esperamos pues que ahora mismo estés mejor en la actualidad, o por lo menos que ese daño se vaya a ir reparando poco a poco. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy bien, gracias a ustedes, porque mire, uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático son los periodistas, y cuando todas las puertas se cierran, solo quedan los periodistas. Gracias por darnos voz, y sobre todo la dimisión se pide porque no se ha hecho justicia, no se ha hecho justicia todavía, ¿vale? Por eso se pide. Pues con ese mensaje de justicia trasladado también a todos los que nos ven desde casa. Ciro Molina, muchísimas gracias, de verdad. Buenas tardes. Un saludo, muchas gracias a ustedes. Evidentemente vamos a, primero que nada, contar con las primeras impresiones de toda la mesa, nuestros colaboradores habituales, para conocer qué se les pasa por la cabeza ante este tipo de testimonios. Y también esta carta abierta que, reiteramos, envían varias asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Lito Mesa. Bueno, es que lo que ha dicho Ciro le ha cambiado la vida totalmente. Eso que ocurrió, supuestamente, que él lo cuenta, le ha cambiado toda su vida. Por eso esto es una denuncia del 2004, ¿no? Me parece que no hay condena, o no se llegó a nada, pero también es verdad que el obispo de Tenerife ha participado en varios momentos que son de vergüenza
para la sociedad y de vergüenza para la Iglesia y vergüenza para todos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad también un poco hipócrita, ¿no? Es decir, cuando hay un acto eclesiástico importante, ahí está acompañado y arropado por las autoridades, por los que elegimos nosotros directamente a través de las elecciones, ¿no? Es decir, el día que le demos la espalda a personas como el obispo de Tenerife, que ha cometido estos errores y que de buenas a primeras se saca de la manga, y además es muy de la Iglesia esconder las cosas, ¿no? Si lo meto en este rincón para que no se sepa, pues el día que nos pongamos serios y le demos la espalda a este tipo de señores, yo creo que la Iglesia tomará medidas. La redacción de Conecta Canarias ha contactado también con la diócesis nivariense y han declinado la invitación para participar en este programa. ¿No sería más fácil que hablaran, que se expresaran sobre lo supuestamente ocurrido? Sí, lo que ocurre es lo que comentaba Lito, es que la práctica habitual de la Iglesia en estos casos, y no solo en la diócesis de Tenerife, sino en todas las diócesis en las que ha habido escándalos por presuntos y no presuntos, sino demostrados abusos sexuales, siempre ha sido la de ocultarlo, la de trasladar ese sacerdote a otro sitio en lugar de apartarlo, y en muchos casos se ha vuelto a repetir la conducta en esos lugares. Y como apuntaba Lito, además, es que no sé qué podría decir la diócesis de nivariense cuando realmente su obispo ha protagonizado muchísimas polémicas. Recordemos que a finales de 2007 llegó a decir que había muchos adolescentes que deseaban... Vamos a verlo porque tenemos precisamente ese testimonio y así los que están en casa pueden ver exactamente lo que dijo Bernardo Álvarez en ese momento. Puede haber menores que sí lo consientan y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y además deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Incluso si te descuidas te provocan, Ruimán. Te habías adelantado, Ruimán, ¿eh? Sí, Pero ahí sí, estaba. Pero todos recordamos, esas declaraciones. Es muy vergonzoso lo que dijo, hombre. Es culpabilizar a la víctima, es quitar responsabilidad a quien realmente ha cometido esos actos que son aberraciones. Lo que es muy grave es lo que decía Ciro, que yo creo que hay que celebrar que haya personas como él, que tengan, ¿no?, esa valentía y no tener reparo de hacer pública la situación por la que ha vivido él y como él muchos otros menores que constan, como dice Ruimán, que está demostrado y otros que no, pero que sí lo hacen público. El problema es que el entorno es grave que lo sepa y nadie actúe y haga nada, porque cuando uno es menor, cuando uno es pequeño, para ti esa persona es una autoridad y lo que quiera que sea que haga, tú no tienes la capacidad de distinguir si eso está bien o está mal y muchas veces no se cuenta en tu entorno. Entonces es grave que los propios menores, como no tienen ese conocimiento y lo normalizan, pues no se conoce. Y pasan los años y cuando ya eres adulto... Eso sí es pecado mortal. Claro, cuando ya eres adulto es cuando dices, a ver, eso que me ocurrió a mí no era normal. A mí me pasó una anécdota que no fue nada, pero recuerdo que una vez iba a mi casa y me recogió en el coche un vecino y me echó la mano al muslo. Y enseguida paró el coche y me bajé en mi casa. Nunca se lo dije a mis padres, porque no sabía que eso estaba mal. Entonces, imagínate cuando ocurre algo más grave, cuando eres menor. No te das cuenta de que eso no está bien y ni siquiera lo cuentas, no lo compartes. Pomares, tras estas declaraciones precisamente que acaban de poner nuestros compañeros, que reiteramos son del año 2007 en particular, porque después se han producido algunas igual de polémicas, como hemos comprobado a lo largo del programa, muchos alzaron la voz pidiendo precisamente que se apartara al obispo, en este caso de Tenerife. ¿Qué medidas crees que se tenían que haber tomado después de escuchar cosas como las que acabamos de escuchar y recordar? Yo creo que a veces, para empezar, estos asuntos son asuntos complejos, delicados, en los que intervienen muchísimos factores y fundamentalmente la tendencia natural es ponerse automáticamente de parte de la víctima, como no podía ser de otra manera. Plantear qué es lo que podía haber ocurrido, qué es lo que tendría que haberse hecho hace muchísimos años. Esas declaraciones se publicaron en el diario La Opinión de Tenerife, siendo yo director del periódico. Fueron una entrevista que le hizo una compañera del periódico y cuando se publicaron se organizó un escándalo enorme en un contexto distinto al contexto en el que vivimos hoy. Porque es que eso es conveniente recordarlo, ¿no? El pasado es como un país extranjero y a veces lo visitamos pensando que en el pasado las cosas se resolvían de la misma manera que ahora. ¿Qué ocurrió en el año 2004 cuando se produce la primera denuncia contra este sacerdote?
lo que ocurre es que lo apartan del trabajo que tiene con niños y lo mandan a otro sitio y acaba trabajando pues con unas monjas, con las hermanitas de los ancianos desamparados. Me imagino que básicamente porque el obispo considera que es la manera de apartar a una persona que ha tenido acceso a niños, apartarlo de los niños. Al año siguiente de producirse eso, entra Bernardo Álvarez, que ya era vicario, pero entra a ser obispo, ¿no? 20 años después, exigirle la dimisión a Bernardo Álvarez por no haber tomado las decisiones convenientes, a mí me parece delicado. Me parece delicado porque en todas las legislaciones se producen plazos de prescripción de los supuestos delitos y además porque hay otro factor que es muy importante tener en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es que un sacerdote no puede ser apartado del sacerdocio por un obispo, puede ser, o sea, es un sacramento del que tú no puedes hacer que un sacerdote deje de ser sacerdote, un obispo no puede hacer eso, tendría que producirse la intervención de un tribunal eclesiástico, tendría que producirse, creo que no hay casos en que sacerdotes han sido apartados del sacerdocio por haber cometido cualquier tipo de pecados, incluso pecados más graves o faltas más graves que las faltas de las que se está hablando aquí, ¿no? De tocamientos y este tipo de cuestiones, pero al final 20 años después sacar este asunto, no sé yo si tiene... Yo ahí no estoy de acuerdo. La mesa. Pero queremos que, bueno, vamos a, en este caso, recapitular también unas palabras polémicas que se acaban de producir. Ya hay mucho mariconeo, tal cual. Al parecer es la expresión que ha utilizado el Santo Padre en una reunión a puerta cerrada, defendiendo así la posición de no admitir a más homosexuales en los seminarios. Bueno, es lo que ha publicado el diario La República y la polémica ha sido tal, ha llegado hasta tal punto que el Vaticano ha emitido un comunicado este mismo martes, hace apenas unas horas. El pontífice ha pedido disculpas por el uso de este término, pero asegura que nunca intentó ofender o expresarse en términos homófobos. José Manuel Vidal, director de Religión Digital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias de nuevo por atendernos en Conecta Canarias. Bueno, ¿qué opina de este comunicado del Vaticano? Dice el pontífice que nunca intentó ofender o expresarse en términos homófobos. Viene a reconocer la falta o el pecado. Nadie es perfecto y el Papa Francisco, que en tantas cosas es una figura mundial y está cambiando la Iglesia y ayudando a cambiar el mundo, a veces para mal. En estas cosas, en algunas cosas, se le ve el deje un poco homófobo, un poco machista también en el fondo. Y el comunicado de hoy es un comunicado en el que reconoce que dijo lo que dijo. Lo dijo en un contexto, eso sí, privado, delante de los obispos italianos. No había periodistas ni había nadie. Luego algún obispo se fue de la lengua porque este papa lo que hace también es hablar claramente, hablar diáfanamente. Antes los papas solo hablaban con el texto escrito por delante. Este papa habla desde el corazón y desde lo que siente. Eso se filtra y evidentemente provoca el escándalo que está provocando con toda la lógica del mundo. Yo creo que el Papa en eso tiene que recapitular, ¿no? Hacer un esfuerzo para adecuar también en eso la Iglesia a las realidades actuales. De hecho, en el comunicado lo dice, ¿no? Que en la Iglesia cabemos todos, absolutamente todos. Ahora, señor también Vidal tiene derecho a repetir que en sus seminarios, en los seminarios de la Iglesia Católica, los homosexuales no tienen cabida, porque esa es ley de la Iglesia hasta ahora. Señor Vidal, usted en particular, ¿con qué se quedaría? ¿Con las palabras que ha dicho, porque aparte ya ha pedido disculpas, por lo tanto las ha dicho a puerta cerrada, o con ese comunicado que sale después? ¿Cuál es la interpretación que usted hace de esa expresión en particular en una Iglesia católica que precisamente el Papa Francisco ha promovido como una iglesia más aperturista y en la que se acepta a todo el mundo? Ha dicho, ya hay mucho mariconeo, tal cual. A mí me pareció una decepción, a mí me costó, me dolió esa expresión en boca de un papa. Es una expresión que denota una evidente homofobia y eso no me gusta, ¿no? Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia
y que hay que situarla en el otro contexto, en el contexto del que es el primer papa de la historia que ha asumido la realidad homosexual, que ha dicho que los homosexuales caben en la Iglesia, caben todos y en la Iglesia no puede echar fuera a nadie, tiene que ser la casa de todos. Pero eso sí, en los seminarios, yo creo que por detrás de lo que dice el Papa hay un dolor muy grande a la pederastia. Él sabe que la mayoría de los abusos cometidos por los curas son abusos con menores. Y eso, la homosexualidad parece que lleva un poco a ese camino. Y entonces lo que quiere es evitar también un poco eso, creo yo. José Manuel, vamos a escuchar, si le parece, las palabras, las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Luis Argüello, que también fueron polémicas en su momento. Vamos a ver si las podemos comparar con las del Sumo Pontífice. Vea. La Iglesia tiene el derecho a poder seleccionar sus candidatos, a elegir su perfil. Por ejemplo, nuestra Iglesia católica dice en el perfil de los candidatos que sean candidatos dispuestos a ser célibes. Nosotros, en nuestra comprensión del ministerio, tanto en el presbiterado como en el episcopado, pedimos varones célibes. Y dentro de esta configuración de varones célibes, pedimos también que se reconozcan y que sean enteramente varones, ¿no? Y por tanto heterosexuales. Enteramente varones y por tanto heterosexuales. Luego pidió disculpas Luis Argüello, pero en esencia podría llegar a parecer lo mismo. ¿Qué opina? Es en el fondo lo mismo. Están repitiendo los dos lo que viene manteniendo la Iglesia Católica desde siempre. De hecho, los homosexuales tienen el acceso prohibido a los seminarios. Lo que pasa es que una cosa es lo que la Iglesia predica y otra cosa es la que después realiza, porque en la Iglesia hay muchísimos. Hay un libro que se llama Sodoma, de un sociólogo francés, en el que recoge todos los obispos, todos los cardenales y la infinidad de sacerdotes que son homosexuales. Yo creo que la Iglesia debería cambiar esa tesitura. Lo que exige a sus sacerdotes es que sean célibes, da igual que sean homosexuales o heterosexuales. Señor Vidal, yo le quería precisamente preguntar por eso. Resulta llamativo que los quieran célibes, pero a la vez que sean heterosexuales. Es decir, al final se supone que no van a mantener relaciones sexuales con nadie, ¿no? Se supone, pero esa es la ley establecida y yo creo que era un poco para prohibir. A ver, en la Iglesia siempre se consideró que la homosexualidad era un pecado, y un pecado horrendo, un pecado horrible, y por lo tanto que no podía permitirse a alguien que públicamente ellos hablan incluso solo de tendencias. En los seminarios no pueden entrar no solo los que digan abiertamente que son homosexuales, sino aquellos que muestran tendencias homosexuales o que dicen que están de acuerdo con la cultura gay. Luego, eso a mí me parece que en estos momentos choca con los signos de los tiempos, choca con la mentalidad actual y choca con un papa como Francisco, que nos tenía acostumbrado a otras cosas. José Manuel Vidal, muchísimas gracias por atendernos esta tarde de nuevo en Conecta Canarias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, la frase del Papa Francisco, caben todos, pero luego dicen estas declaraciones, ¿en qué quedamos? Es que caben en la Iglesia, pero no en los seminarios. Vamos a ver, yo realmente el problema aquí me da la impresión de que está desenfocado. El verdadero problema es la confusión entre homosexualidad y pedofilia o pederastia. Son dos cosas completamente distintas que en principio no tienen absolutamente nada que ver. Pues según el Papa sí, Paco, según el Papa sí, porque los únicos que cometen pecado y abusan de los niños son los homosexuales. O sea, decir, los heterosexuales no abusan de los niños. El Papa no ha dicho eso. No digamos que el Papa ha dicho, no dejen entrar en los seminarios. No digamos que el Papa ha dicho una cosa que no ha dicho. Y además, es que yo estoy cansado de hablar de la Iglesia, se lo garantizo. Es decir, lo estaban comentando antes de venir a este programa. Las últimas 3 veces hemos venido a hablar de la Iglesia. Y sinceramente, me parece realmente... Las últimas 3 veces que no son ocasiones, que yo he venido. Francisco, seguidas, hay que aclararlo. Por claro, supuesto, no hablamos todos los días de la Iglesia en este programa, hablamos de muchísimo más. Que yo he venido, pero si lo estoy diciendo en un sentido humorístico, si ustedes me apuran. Vamos a ver, yo creo que tenemos una verdadera fijación con lo que hacen en ese club,
La Iglesia es un determinado club. Hace un momento hemos dicho, ¿es machista el comportamiento del Papa? Hombre, pero si preside el club machista más importante que hay en este planeta. Bueno, supongo que las iglesias islámicas también son bastante machistas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos una preocupación. ¿Dónde está realmente el quid de la cuestión? Es en una declaración que también ha deslizado José Manuel Vidal, de que bueno, de que la homosexualidad puede dar paso a la pederastia, sí, y montar en bicicleta puede dar lugar a que yo quiera ser corredor de carreras, y fumarse un porro puede dar lugar a que uno fume heroína, pero son cosas distintas, son cosas completamente distintas. Por lo tanto, vincularlas en una misma frase son lo han vinculado ellos lo han vinculado, o sea, han dicho que una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, ser homosexual, hay mucho mariconeo en los seminarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si eres homosexual, pues cometes el pecado, pero si eres heterosexual, en los seminarios no cometes pecado. No, pero no tiene que ver con la pederastia, no tiene que ver con la pederastia. Pero lo que se transmite al final es esa cierta equiparación, es que una persona que sea homosexual pues no es capaz de contener sus instintos y va a acabar pues pecando, y el heterosexual, como es un enteramente varón, que está buscando las citas, enteramente varón, pues si es capaz de dominarse y de no tener ningún tipo de relación sexual, aunque luego no hay abusos con mujeres. Y hay muchísimos curas que tienen hijos por ahí, muchos obispos que tenían sobrinos normalmente, que de sobrinos tenían poco. Vamos a reflexionar seriamente sobre este asunto. Y yo, sí, adelante, perdón. Sí, no, que quería decir un poco lo que estaba diciendo Paco Pomares, estoy totalmente de acuerdo. Es que estar analizando una institución como la Iglesia desde el parámetro de la sociedad, que no tiene que ver en principio con la Iglesia, es que cada uno de sus mandamientos, de su manera de funcionar, nos va a escandalizar. Perdona, yo no estoy de acuerdo con ustedes. La Iglesia Católica influye en los ciudadanos, tiene una cadena televisiva, tiene una emisora de radio donde lanzan sus mensajes, y encima las televisiones públicas le dan espacio a la Iglesia. ¿Cómo que no? Todo lo que diga la Iglesia tiene una repercusión directa en los ciudadanos. Desde los parámetros que pero eso quiere decir, tenemos derecho a juzgarla y tenemos derecho a criticarla. Es fundamentalmente un club de personas que opinan de una determinada manera, correcto, y tienen derecho a regirse por los procedimientos que ellos consideren dentro de su club, no fuera. No tienen derecho a imponer fuera de su club sus preceptos y sus criterios. Pero las autoridades, si la Iglesia Católica cuando hay un acto eclesiástico, ¿dónde van las autoridades? ¿Con quién van? Déjame concluir, por favor. Si la Iglesia Católica considera que no se debe aceptar que los homosexuales entren en los seminarios, porque para ser sacerdote no se debe ser homosexual, y así lo dice las reglas de la Iglesia Católica, ¿a mí qué más me da? Es un asunto de ellos. No, pero no ha dicho eso. Es un asunto de ellos. No ha dicho eso, Paco. Lo que sí tiene que tener en cuenta la Iglesia es que las reglas civiles para determinadas cuentas sí que se aplican. Y en caso de que exista una denuncia, por ejemplo, sobre un sacerdote que pueda haber cometido algún tipo de abuso, pues tendría que dar trámite, acudir a la Fiscalía y demás, que es lo que lo pueden decir de la manera que quieran. Lo que ha dicho es que los homosexuales son los que cometen el pecado. Y los heterosexuales, que son varones, no cometen pecado. Por favor, no le demos más vueltas. Pero vamos, es que tú no has oído hablar nunca del hijo de un cura. ¿Tú no sabes cuántos hijos de cura hay en este planeta? Claro que cometen pecados los heterosexuales, igual que los homosexuales, igual que todo hijo de vecino. Pues para la Iglesia no. Sobre todo si creen que lo que hacen son pecados. Enteramente varón no comete pecado en la Iglesia. Pues no sé, yo creo que nadie está planteando ni diciendo nada que se asemeje ni lejanamente a lo que dices tú. Yo tampoco lo interpreto de esa forma, no es por llevarlo a la contraria al hito. Entiendo que no tiene nada que ver un asunto con el otro. Yo personalmente... Pero es que, vamos a ver, el abuso a los niños se comete indistintamente de qué condición sexual tenga. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿estamos de acuerdo? De las declaraciones que hemos escuchado, pero estamos de acuerdo en eso. La Iglesia no ha vinculado la homosexualidad con esos abusos. Puede abusar de un niño, un heterosexual, que un homosexual. Entonces, ¿por qué me hace la diferencia? Es que no se está haciendo, Lito. Lo que estamos alertando es de que se puede relacionar y parecer que están diciendo eso. Pero lo que dijo el señor Argüello, por ejemplo, se abre la Iglesia está abierta a personas enteramente varones. O sea, el debate lo ponen en quién es varón o quién no lo es. Pero no en relación con este asunto. En relación con este asunto lo hemos puesto nosotros, no la Iglesia. La Iglesia no ha entrado a decir que quienes cometen abusos sobre los niños, que los pederastas son los homosexuales. Claro, cuando habla de mariconeo en el seminario, se refiere entre los que están en el seminario, ¿no? Lo que ha dicho el Papa, a quien Dios tenga en su gloria, es que me resulta asombroso estar aquí defendiendo al Papa, yo que soy absolutamente ateo. Lo que ha dicho el Papa, básicamente,
básicamente, es que la Iglesia tiene que estar abierta a todas las personas, independientemente de su condición sexual. No sé, pero una cosa es que la Iglesia esté abierta y otra cosa es que se incentive desde la Iglesia que los sacerdotes sean homosexuales. Es que no parece que tenga mucha lógica, ¿no? Vamos a escuchar al Papa Francisco porque él pues sí se ha manifestado en contra de los abusos. Vamos a escuchar estas declaraciones. Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili e nefasti possibili. La Santa Sede e la Chiesa tutta intera si stanno impegnando per combattere e prevenire tali delitti e il loro occultamento, per accertare la verità e per rendere giustizia ai minori che hanno subito violenze sessuali. ¿Se ha dado justicia a los menores que han sufrido violencia sexual? Se acaba de decir el obispo que algunos provocan, o sea, es decir, que lo hemos escuchado. Bueno, no lo acaba de decir, lo dijo en el año 2007. O sea, que algunos menores provocan. Mucho antes que estas declaraciones del Papalito. Lo dijo en el año 2007, mucho antes que estas declaraciones del Papa. Como eso, no me extraña que la Iglesia vaya para atrás y que no quieran ser curas, la mayoría de la gente. De que yo creo que hay una cosa que es razonable, que el Papa diga que ese es el desideratum, que es el sentido, el objetivo, ¿no? No quiere decir que se vaya a resolver. Claro que van a seguir habiendo delitos sexuales, y claro que va a seguir habiendo abusos, y claro que va a seguir habiendo, con perdón, pongamos todas las comillas, eso que dice el Papa, que ya hay demasiado en los seminarios. ¿Por qué? Porque en los lugares donde viven varones encerrados, a veces ocurre, no ocurre solamente en la Iglesia, ocurre en el ejército, ocurre en los colegios, ocurría antes en los colegios de internados. Bueno, pues son manifestaciones normales y todos nosotros parece que actuamos con una extraordinaria hipocresía, sorprendiéndonos de que el Papa, en una conversación privada, que no tendría por qué haber trascendido, ha hecho un comentario. ¿Quieren ustedes que les diga las cosas que somos capaces de decir nosotros en conversaciones privadas? ¿Creen que si salieran aquí por televisión delante de todo el mundo no indignarían a la gente? Hay que tener en cuenta también que no es lo mismo una conversación privada que una conversación pública. Y tenemos la culpa de que haya sido una conversación privada, que sus propios obispos o con los que estuviera salieran, filtraran la conversación. ¿Es culpa nuestra? No hemos enterado gracias a esos señores que lo dijeron. De hecho, Ciro Molina ha estado escuchándonos durante todo este rato, esta mesa de debate. No sé si hay algo que quieras aportar de lo que han dicho los tertulianos o respecto a las declaraciones del Papa en contra de los abusos. Él se había manifestado en contra de esos delitos abiertamente. Siendo desafortunadas lo que dijo el Papa o la palabra que usó, yo creo que lo que quiere decir el Papa, o como lo interpreto, es que las vocaciones que están entrando en la Iglesia son vocaciones que últimamente se preocupan más de lo estético, de lo folclórico, de lo litúrgico, ¿no? Y que el Papa quizás lo que quiere más son pastoralistas, más gente que sirva a las personas, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue lo que él quiso decir, no que se preocupen tanto de si tienen la sotana bien planchada, sino de que vayan a servir a los pobres. Y respecto a, quiero decir también, añadir, aprovechar, que un obispo, un ordinario en un lugar, en aplicación del derecho canónico, puede expulsar, ya sea suspendiendo ad divines, puede iniciar un proceso de expulsión del sacerdocio contra un sacerdote, y también se puede excomulgar a un feligrés, a una persona que sea católica. Un obispo tiene potestad para excomulgarlo. Lo que la excomunión se aplica normalmente para cuestiones doctrinales, pero una persona, el agresor que a mí me hizo daño, inmediatamente, después de darse la audiencia y demás, podía haber sido excomulgado, y si tú te excomulgan ya dejas de ser católico y de tener la condición legal dentro de la Iglesia, y por lo tanto todos tus votos y todos tu promesa o tu cuestión legal, administrativa, ya no tiene sentido. Ciro Molina, gracias por este aporte a la mesa. Gracias de nuevo. No. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo hemos contado al comienzo del programa, precisamente. Han aumentado, y además de una forma muy importante, en un año, más de un 40% las agresiones, en este caso al personal de enfermería. Las últimas, concretamente en Tacoronte o en el puerto de la Cruz. El sindicato SATSE ha pedido al Servicio Canario de Salud que se tomen medidas importantes para evitar este tipo de agresiones en la medida de lo posible. Esa falta de seguridad en los centros de salud de atención primaria en Tenerife en particular es un tema que vamos a abordar hoy en el programa. Por lo pronto nuestra compañera Luz Martín nos amplía esa información. Adelante, Luz.
Sí, la semana pasada se volvieron a registrar agresiones a enfermeros en Puerto de la Cruz y Tacoronte. No es un hecho puntual, no es la primera vez que ocurre y por eso hoy el sindicato de enfermería SATSE ha instado al gobierno de Canarias a tomar medidas cuanto antes para acabar con las agresiones a enfermeros en los centros sanitarios de las islas. En apenas unos minutos analizaremos esta situación con Joel Hernández, él es secretario de Acción Sindical de SATSE en Canarias. De hecho, vamos a hablar con él, pero eso será en tan solo unos minutos. Volveremos con Luz Martín a la isla de Tenerife. No se muevan. Siete menos 10 de la tarde y nos quedamos con esta frase que nos ha impactado mucho cuando supimos de ella. Desde que me mudé a la comuna del Hoyo del Pozo ya no me duele respirar. La ha pronunciado precisamente la madre de Llurena López, la joven asesinada en Loma Magullo, en Telde, en Gran Canaria, precisamente por su expareja. Y nos cuenta ahora su madre que vivir en esta comuna le ha ayudado precisamente en parte a salir de ese pozo en el que se encontraba. Nuestro compañero Pedro Santana nos va a ampliar de inmediato esta información. Adelante, Pedro. Buenas tardes a todos nuevamente. Ha salido de ese pozo trasladándose hasta esta comuna en la que me encuentro yo en el día de hoy, en Hoyo del Pozo, también en la ciudad de Telde. Una comuna que se ha ido creando durante estos últimos años en unos terrenos muy cercanos a la playa también, que lleva el mismo nombre, la playa de Hoyo del Pozo, y donde 11 personas han empezado a convivir, ahora también junto a Lidia, pues de una forma bastante peculiar, de la que ya no tienen esas ataduras que tenían cuando vivían en la gran ciudad. De hecho, ellos están aquí reunidos, pero estoy ya con Lidia. Lidia, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una forma de vida peculiar y diferente. Bastante enriquecedora y muy sana, digámoslo así. Pues ahora en unos minutitos vamos a contarles a todos ustedes cómo es esta forma de vivir junto a todos ellos para que nos cuenten pues cómo han cambiado su vida, a qué se dedicaban antes y cómo es ahora más feliz de lo que era en estos últimos 7 años donde han tenido que pasar ese calvario por el fallecimiento de su hija. Pues vamos a ver precisamente en unos minutos, gracias Pedro, cómo viven estas personas en común y sobre todo nos centraremos en Lidia Enríquez. Eso será en unos minutos, pero antes vamos a contarles, se lo hemos contado al inicio del programa, porque seguimos muy pendientes de ese incendio en el vertedero de Sonsama, en la isla de Lanzarote, y por el que se activó ayer el plan territorial de emergencias. A partir de desde las 7 de la tarde se registró ese incendio en una zona de restos de poda que se extendió al resto de ese vertedero. Ahora mismo se ha dado por controlado, pero en unos minutos vamos a hablar con responsables del consorcio de emergencias para que nos cuenten la última hora, qué ha pasado con este vertedero de Sonsamas y la situación del incendio. Bueno, eso será enseguida. Mientras, vamos a hablarles de otro asunto, un asunto que seguro que a ustedes les va a interesar o les interesa. No sé si están buscando piso, un piso de alquiler. Los precios desorbitados, se lo hemos contado en numerosas ocasiones aquí en Conecta Canarias y además hay muy pocas viviendas en oferta. ¿Y por qué les decimos todo esto? Pues porque se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda Estatal. De hecho, le decíamos lo de la oferta, ha descendido en un año un 30,5%. ¿Esta norma ha sido eficaz? Se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, una medida que llegó con la promesa de hacer cumplir este derecho recogido en la Constitución española mediante la limitación de la subida de los precios de los alquileres. Sin embargo, un año después, la eficacia de esta ley sigue cuestionada y envuelta en polémica. El panorama para poder acceder a una vivienda es desolador. Según los últimos datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la oferta de vivienda para alquiler habitual ha caído un 30% desde la entrada en vigor de la citada ley. Y mientras disminuye la oferta, los precios no dejan de subir. Según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, el coste medio de un alquiler en Canarias ha aumentado un 137% en la última década, pasando de una renta media de 464 euros por un inmueble de 80 metros cuadrados en el año 2014 a los más de 1.100 euros de media en la actualidad. Como forma de eludir las limitaciones que establece la Ley de Vivienda por parte de los propietarios, se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones. En base a los datos del portal inmobiliario Idealista,
la oferta de habitaciones en pisos compartidos se disparó un 43% en el primer trimestre de este año, de media en todo el país, con precios de media de 400 euros. Otra de las principales críticas a la ley de vivienda también incide en que no ha contribuido a disminuir la problemática de los desahucios, ni ha puesto barreras a la especulación inmobiliaria. En la práctica, únicamente Cataluña ha establecido un control sobre los precios del alquiler en 140 municipios declarados como tensionados. Ley de vivienda. Un año, los precios se disparan y la oferta disminuye. ¿Hasta qué punto ha sido eficaz o no esta ley? Francisco Pomares. Hombre, yo creo que lo acabas de decir tú mismo. Si el objetivo que se ha conseguido con la ley de vivienda es justo el contrario del que se esperaba conseguir, es que no ha sido eficaz. Pero no solamente es un problema de las leyes, es también un problema de las mentiras que nos han contado. Yo quiero recordar que no hace demasiado tiempo, coincidiendo, me parece que poco antes de la aprobación de la ley, el presidente Sánchez habló de que se iban a construir 200.000 viviendas. Creo que no se ha construido ni una de esas 200.000 viviendas, ¿no?, que se nos prometió a bombo y platillo, por cierto, coincidiendo con una campaña electoral, porque este tipo de promesas suelen hacerse en campaña electoral. El problema de la vivienda en este país solamente se soluciona poniendo más vivienda a disposición de la gente. Y eso solamente se puede hacer por dos vías: o con una ley del suelo que permita activar la construcción privada de viviendas, o con inversiones públicas en vivienda. Y no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Hemos empezado la casa por el tejado. Es decir, esta ley tendría sentido siempre y cuando en el mercado estuviesen las viviendas que nos prometieron. Incluso la del Banco Malo, señor Sánchez, que dijo usted que iba a quitar no sé cuántas viviendas al Banco Malo para ponerlas en el mercado. Todavía estamos esperando, como decía Paco. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Pero yo lo que digo es que cuando hay una ley que tiene efectos contrarios para la que se ha creado, alguien debería mojarse y corregirla o buscar una solución, porque es que lo que no podemos dejar eso ahí y ya está, que se fastidien los ciudadanos, porque de esas cosas no se hablan en el Congreso, se habla de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con los ciudadanos y con el día a día de los ciudadanos, por ejemplo la vivienda, ¿no? Hombre, esta semana se iba a aprobar una reforma de la ley del suelo estatal. Pero estábamos con Palestina, pero se iba a aprobar, o sea, la llevaba el PSOE al Congreso, una reforma de la ley del suelo para que precisamente el silencio de las administraciones, de los ayuntamientos, se diera como que las licencias pedidas por los constructores, pues por silencio administrativo, en lugar de ser denegadas, se entendieran como positivas. Y esa ley fue rechazada por sus socios parlamentarios. Es decir, algo ha intentado hacer la parte socialista del gobierno que al final no ha servido. Fue retirada por el Partido Socialista antes de presentarse porque tenía la constancia. Es que es muy difícil gobernar cuando gobiernas con gente que piensa lo contrario de lo que piensas tú. Y gobiernas con gente que piensa lo contrario de lo que piensas tú porque has conseguido llegar a acuerdos para favorecer un poco a esos grupos y a esos partidos. Pero si el Partido Socialista hubiera planteado ese proyecto y hubiera recabado el apoyo del Partido Popular, a lo mejor lo habría conseguido, porque los alcaldes del Partido Popular, no se rían, los alcaldes del Partido Popular han estado presionando para que la ley del suelo saliera. Porque, bueno, los del Partido Popular, los del Partido Socialista recordarán que la ministra lo que ha dicho es que si hay esta oposición a la ley del suelo es básicamente porque Yolanda Díaz no tiene ni zorra idea de lo que es un ayuntamiento. Lo ha dicho, creo que literalmente. Sí, lo que pasa es que si al final es la tormenta perfecta, yo creo que se une todo, porque si las administraciones tardan en conceder esas licencias, no se construye vivienda pública, al final, ¿qué es lo que manda? La ley de la oferta y la demanda. Claro. Porque si tú, por ejemplo, tú estás de alquiler, por ejemplo, aquí o en Canarias, en cualquiera de las islas, por 900 euros, y tú tienes otra casa y la quieres alquilar, ¿a qué precio la alquilas? Tienes que alquilarla como mínimo a ese precio para poder pagar tú el alquiler de la otra. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Lo más grave de esta ley es que ha habido un traspase de viviendas que estaban en alquiler mensual, viviendas para que la gente pudiera disfrutar de una casa. Ha habido un traspase a lo que es el alquiler vacacional, es decir, el alquiler temporal. ¿Por qué? Porque tiene más seguridad, porque tiene menos problemas. No es exactamente el alquiler vacacional, es alquiler por temporada. Por temporada. Que no es lo mismo que el alquiler vacacional, porque el alquiler vacacional al final es la alquilas para fin de semana y va rotando. Aquí realmente estás encubriendo un alquiler ordinario con un alquiler de temporada, por ejemplo, que se le puede hacer a un estudiante que la alquila de septiembre a junio, que es lo que dura el curso, o a un profesor que se traslada. Pero también hay mucha que se ha ido a alquiler vacacional porque es más seguro. Sí, pero son dos realidades diferentes. Son dos, pero de todas maneras,
el hecho de que tú puedas, con esta ley, dividir tu casa y alquilar habitaciones a 400 euros, te sale mucho más rentable que alquilar el piso. Hemos llegado a un punto en el que vivir incluso en el extrarradio, antes que uno se iba al extrarradio para intentar encontrar un alquiler más barato, más económico, ahora el precio de ese extrarradio es el precio en el que estaban precisamente en el centro de la ciudad. Hoy, por ejemplo, me contaba precisamente una persona en el barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria exactamente, me decía que encontró un piso efectivamente por unos 800 euros. El precio que hace pocos años costaba el centro de la ciudad directamente. O sea que es impensable. Sí, hoy en día. Habitaciones compartidas ya son 500 euros. Y es que luego las personas, los inquilinos, viven con la presión de cuándo se me va a cumplir el periodo máximo por el que puedo estar de alquiler, porque dices, como se me acabe y el propietario me diga que me tengo que ir, ¿a dónde me voy a ir? Claro. O sea, no solo las personas que están buscando piso, los que están de alquiler a día de hoy viven con ese miedo de qué va a pasar si el propietario me pide que abandone la casa porque ya se han cumplido los 7 años. Parece que hay una demanda de en torno a las 25 o 30.000 viviendas en el archipiélago. Parece que eso es lo que falta para que y hay 200.000 vacías. Y se dice, ojo, porque yo tengo la certeza de que no es cierto, se dice que hay 200.000 viviendas vacías. ¿Por qué digo que tengo la certeza de que no es cierto? Porque primero, una cantidad importante de esas viviendas no están en condiciones ni de ser alquiladas ni de ser utilizadas. Pero porque no se ha hecho ese análisis. Otro porcentaje muy importante está en lugares donde la gente no quiere irse a vivir. La gente no se quiere ir a vivir a un pueblo a 100 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, si puede evitarlo y si trabaja en La Palma. Entonces, esas viviendas también tienen que quedar descontadas. El otro día, en una conversación con un directivo de Visocam, me comentaba que, sin atreverse a hacer un pronóstico, que probablemente la cantidad de vivienda desocupada y disponible para ser ocupada de una manera razonable estaría incluso por debajo del número de viviendas reclamadas. Y no esas son en las que habría que insistir, Paco, ¿no? ¿Y los fondos buitres? ¿Dónde? Muy bien, no sé, los fondos buitres muy bien. Los fondos buitres están muy bien, claro, pero ¿dónde está ese acuerdo que iban a llegar con estos fondos para comprarle o alquilarle o sacárselas de ese fondo viviendas para dárselo a los ciudadanos? No creo que la gallina de los huevos de oro, o que vayan los fondos buitres precisamente a renunciar a la gallina de los huevos de oro. Las tienen abandonadas, no pagan ni siquiera las comunidades. O sea, tienen pisos en sitios que no pagan ni la comunidad. Ya, pero bueno, pero mientras no se la reclamen, o aunque se la reclamen y no las pagan, el fondo buitre precisamente lo que busca sacar el máximo beneficio. ¿Quiénes son los principales caseros en este? ¿Los bancos? Y aparte el fondo buitre. O sea, pero el banco es el primero que no paga la comunidad. Se dice que el precio del alquiler ha superado en muchas ocasiones en Canarias sus máximos históricos. ¿Se parece en esto a la crisis de 2008? ¿Ven esas similitudes? No, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. En el 2008 lo que hubo fue una crisis de exceso de demanda. La crisis a la que nos enfrentamos fue fundamentalmente una crisis fruto de que había demasiada oferta de construcción, de vivienda, de edificios, etcétera, etcétera. Eso provocó la burbuja inmobiliaria que pinchó y se fue todo al garete, ¿no? Lo que nosotros tenemos en estos momentos es justo lo contrario y es una consecuencia de aquella crisis de 2008. Desde 2008 a la actualidad se ha construido muchísimo menos de lo que se construía efectivamente, antes. Pero además hay que unirle a eso la inflación. Es decir, la inflación que ha ocasionado que dos personas que trabajen pues no puedan llegar a final de mes con holgura, porque si tienen que pagar 800 euros de alquiler, más la electricidad, más el colegio de los niños, lo que sea, es que no llega. O sea, es decir, ¿qué trabajadores somos? ¿Estamos trabajando todo el día para qué? Pues veremos las consecuencias de todo ello. Lito Mesa, Mercedes Martín, gracias por acompañarnos esta tarde, compañeros. Gracias. Paco Pomares y Roimán Jiménez, gracias. Gracias, compañero. Un placer, como siempre. Bueno, de muchos he sabido evidentemente los efectos que está produciendo el cambio climático. Creo que a pocas personas, o relativamente pocas, les queda desde luego dudas de esto. Subida del nivel del mar, unas olas de calor cada vez más frecuentes, además inundaciones con muchísima frecuencia, de las que hablamos además en este programa con nuestro compañero Adrián Cordero. Pero ahora hay una institución norteamericana que apunta precisamente, una prestigiosa institución norteamericana que apunta a un nuevo efecto, Adrián, que no se nos había pasado ni siquiera por la cabeza. A mí personalmente no, Iván, me parece una conclusión muy llamativa. Hoy vamos a hablar precisamente de los efectos que tiene el cambio climático en la sismicidad. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿qué puede tener? ¿Qué puede tener el cambio climático? ¿Cómo puede haber terremotos climáticos? A ver,
Este estudio hay que cogerlo con precaución. Enseguida se lo vamos a explicar todo, pero para que se hagan una idea bien de cómo funciona. Lo que nos dice este estudio es que las condiciones meteorológicas, sobre todo las grandes lluvias o también las grandes nevadas, tienen efectos en la porosidad del suelo, en la cantidad de agua que filtran, en el peso. Y eso se ha demostrado que repercute en la sismicidad. Esta es la primera parte del estudio. La segunda parte del estudio dice, claro, si estas precipitaciones cada vez están siendo más irregulares, si estas nevadas excepcionales cada vez se distribuyen de una manera distinta, tal vez tenemos que empezar a ver qué pasa con el cambio climático para ver qué puede pasar con los terremotos en el futuro. Un estudio muy interesante que enseguida vamos a analizar con Abel López, pero que antes le resumimos en la siguiente información. Hoy, en Conecta Canarias, terremotos climáticos. Sabemos que nos traerá olas de calor cada vez más intensas y frecuentes. Sabemos también que la subida del nivel del mar pondrá en jaque nuestras costas. Pero lo que no habíamos imaginado, al menos hasta ahora, es que el cambio climático también puede estar detrás de esto. Sí, por primera vez en la historia, un estudio del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts desvela que el cambio climático puede incrementar el número de terremotos en el futuro. Pero, ¿qué relación existe entre el clima de la superficie y el comportamiento de la corteza terrestre? En realidad, la relación es sutil y más que con el cambio climático tiene que ver con la presión que la nieve o las grandes lluvias pueden hacer sobre la superficie de la Tierra. Y es ahí precisamente donde aparece la relación, porque un mundo expuesto a fenómenos cada vez más extremos que condicionan el suelo, también se puede sufrir más terremotos con este origen. Se trata, en cualquier caso, de una conclusión muy preliminar sobre la que, según los propios autores del estudio, habrá que profundizar en el futuro para establecer hipótesis más precisas. Porque aunque el cambio climático es para echarse a temblar, lo cierto es que este no parece, a priori, su efecto más preocupante. Bueno, pero para saber si ese es uno de sus efectos preocupantes, sí o no, claro, ¿a quién recibimos un martes en Conecta Canarias? Pues a nuestro experto, a un gran experto en cambio climático, al que saludo ya, Abel López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, en primer lugar, yo más o menos resumíamos en esa información las conclusiones de este estudio. Te quería pedir un poco una valoración personal, ¿no? Como experto, ¿crees que efectivamente en el futuro el cambio climático puede estar detrás de un incremento de los terremotos? Pues mira, Adrián, es cierto que se trata de una noticia muy llamativa, como tú mismo has dicho al inicio, que el trabajo ha sido publicado en una revista de gran impacto internacional y por tanto no debemos dudar de su validez a nivel científico. La hipótesis de partida pues tiene su lógica. Determinados eventos extremos como los que se exponen en este trabajo pues pueden producir cambios en la presión subterránea que pueden derivar en el desarrollo de pequeños sismos. Esto es lo más importante, que tenemos que saber que este artículo científico aborda únicamente la pequeña sismicidad. No podemos pensar en grandes desastres asociados a terremotos de magnitud muy elevada. Por tanto, tenemos que ser muy prudentes y a lo que apunta el estudio seguramente obedece a características geológicas muy locales y no es algo que vaya a ser replicable en otras regiones, y siempre estaríamos hablando, y esto es lo más importante que todos tengamos en cuenta, de pequeña sismicidad. Es decir, Abel, para fijar la idea, el estudio yo pienso que dice dos cosas, ¿no? Dice, por un lado, las condiciones ambientales pueden condicionar la sismicidad, esa presión que puede haber en el suelo, etcétera. Lo segundo, ya veremos qué pasa con el cambio climático, porque tal vez este tipo de fenómenos meteorológicos adversos puedan ser más irregulares en el futuro, puedan ser más extremos, y ahí es un poco, casi lo apunta como una hipótesis, ¿verdad? Sí, exactamente, es una hipótesis. Los autores afirman que, por ejemplo, las nevadas y otras cargas como las precipitaciones extremas, es decir, ese peso en superficie, pues pueden impactar sobre el estado de la tensión del subsuelo. Esto es una cuestión lógica, como te decía al inicio, y correlacionan como cuando se han producido precipitaciones intensas, pues existe una cierta correlación con el inicio de determinados enjambres de terremotos de pequeña intensidad y de pequeña magnitud en una región muy concreta en el estudio que ellos apuntan, que es la península de Noto en Japón. Por tanto, lo que hacen es ver cómo se correlaciona esos episodios de
grandes nevadas y también de fuertes precipitaciones en esa región y descubren cómo se desencadenan ciertos enjambres sísmicos, pero todo siempre de pequeña magnitud. Precisamente por eso te quería preguntar, Abel, hacer referencia específicamente este estudio a una zona muy concreta de Japón. Canarias es un territorio que tiene cierta sismicidad, aunque no es una sismicidad igual a la de Japón, su origen no es el mismo, no es tectónica, pero te quería preguntar si, por ejemplo, este estudio nos apunta algo a que una lluvia torrencial en Canarias o una gran nevada pudiera tener efectos sísmicos en el archipiélago. Me imagino que no. Pues creo que para nada es extrapolable. En primer lugar, tú lo acabas de decir, la sismicidad en Canarias no tiene un origen tectónico como la que están abordando en el artículo científico. Además, la naturaleza de los eventos extremos es totalmente diferente en las Islas Canarias de las que podemos encontrar en la isla de Japón, y aunque tengamos episodios de lluvias torrenciales, como puede ser el 31 de marzo, estos en las Islas Canarias tienden a concentrarse muy espacialmente y no afectan a grandes áreas como en otras regiones del planeta. Además, también son mucho menos frecuentes e intensos de los que se pueden registrar en otros espacios, ¿no? Digamos como puede ser Japón. Y también esto pasa con la nieve, aunque tengamos nevadas puntuales, estos solo se circunscriben a pequeños sectores de las islas, a la alta montaña, y los espesores que se registran no son para nada comparables a los que podemos tener en Japón, en la península de Noto, por ejemplo. Y no obstante, sí que es cierto que los eventos de precipitaciones pueden desencadenar otros riesgos de origen geomorfológico, como son los movimientos de ladera, y aquí sí que estaríamos hablando de una hipótesis mucho más plausible en el ámbito de las Islas Canarias, que los episodios de precipitación extrema van a tener como un efecto directo el desencadenamiento de más movimientos de ladera, algo que por ejemplo tuvimos en el pasado evento de febrero del 2010, que tuvimos una gran cantidad de movimientos de ladera en el macizo de Anaga, por ejemplo, en Tenerife. Pues lo abordaremos, Abel, si te parece, en el futuro, porque también me parece desde luego un tema absolutamente interesante. Gracias por acompañarnos un martes más aquí en Conecta Canarias y como siempre por tu claridad y por tu rigor científico también. Gracias, Adrián, un abrazo. Bueno, la verdad es que es interesantísimo, ¿no?, conocer estos detalles, pero también siempre desde el rigor, ¿no? Obviamente sí, estamos hablando de que existe ese estudio, pero han quedado muy bien fijadas un par de ideas. Lo primero, queda mucho por analizar para ver si el cambio climático tiene que ver con una mayor sismicidad, y la segunda, aunque esto fuese así, en el caso de Canarias tenemos otros riesgos asociados al cambio climático, Elena, Iván, pero no precisamente van a ser de carácter sísmico. Bueno, y tanto que nos alegramos de que por lo menos de ese carácter no sean. Eso sí. Y tanto que aprendemos contigo, Adrián Cordero. Enseguida volvemos. Vale, nos vemos. Gracias, Adrián. Hasta ahora. Bueno, queremos hablarles a continuación de Lidia Enríquez, precisamente. Es la madre de Yurena López, la joven que murió precisamente a manos de su pareja en el año 2017 en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Lidia llevaba 7 años medicada. Evidentemente, ante estas circunstancias lo ha pasado realmente mal, pero ahora ha iniciado lo que ella denomina una nueva vida, viviendo concretamente en una comuna. Está con ella nuestro compañero Pedro Santana. Cuéntanos, Pedro. Buenas tardes a todos nuevamente. Efectivamente, Lidia ha cambiado su forma de vida de forma radical al haberse trasladado hasta esta comunidad, como ellos me han pedido que la llamemos, hasta esta comunidad que se ha establecido en la zona de Hoya del Pozo, también en la misma ciudad, en la ciudad de Telde. Ella ha asegurado que ha cambiado completamente de vida, que ahora es más feliz y lo hace de una forma bastante alternativa. De hecho, a ellos nos encontramos aquí esta tarde, que están justamente reunidos como suelen hacer. De hecho, cuando nosotros llegábamos, Lidia estaba viniendo de la playa. Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Sí, aclarar que esto es una comunidad, en primer lugar, y en segundo lugar, decir que si llevo los pies descalzos por la reivindicación de pies descalzos de la mujer. Lidia, no sé si nos puedes acompañar para enseñar un poquito aquí cómo vives, porque aunque ustedes parezcan que no, ellos no se privan de nada. Ellos tienen aquí sus duchas, tienen aquí sus neveras. Lidia, ¿nos acompaña? Te ayudo a levantar. Porque ellos no se privan de nada, como les comentaba. Me enseñabas antes la ducha, me enseñabas antes también ese termo, como me decías de alguna manera. Sí. Ok, pues nada, nosotros pues claro, con lo que tengamos, porque cobramos una pensión que es nuestra, que nos pertenece, que no tiene nada que ver con ninguna ayuda ni nada, es nuestro IRPF que lo hemos trabajado, somos todos pensionistas, todos tenemos enfermedades crónicas.
En mi caso es enfermedad mental y también física por la situación y las consecuencias. Y por ejemplo, pues nada, aquí nosotros tenemos, mira, lo que enseña Enrique. Lidia. La nevera, la bombona. Sí, dime. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Dime, sí, te escucho. Muy buenas Hola. tardes, gracias por atendernos en la comunidad. Bueno, ¿cómo es su día a día? Cuéntenos un poco qué es lo que hacen allí. Imagino que harán comunidad, ¿no? Nunca mejor dicho. Es una comunidad. Pues nada, nos levantamos sobre las 7 de la mañana, más o menos, cuando está amaneciendo, porque nos gusta ver el amanecer, ¿sabes? Sentirnos libres y ver el amanecer. Luego nos abrazamos todos, nos damos los buenos días y todos nos abrazamos con muchísimo cariño y respeto, porque es como diciendo, oye, pues amaneciste, bien hecho. Entonces nos repartimos trabajo. Esta mañana hicimos una batida en la playa recogiendo basura de lo que dejan otras personas que vienen a visitar la playa. Otros pues limpian por aquí recogiendo pues las caquitas de los perros, que algunos traen por aquí, bueno, y no tienen libre albedrío para eso. Y luego pues nada, nuestros quehaceres. Hay una chica que se dedica pues a hacernos la comida para todos almorzamos juntos. No sé, y poco más, ¿sabes? Somos personas que yo tengo 52 años, soy la más pequeña, porque aquí esta persona está de 70 años. Y entonces pues se han visto en situaciones que con unas pensiones muy precarias, con unos alquileres muy caros, unas hipotecas, que no quieren vivir con los hijos. Yo no quiero vivir con mi hija porque ella tiene su vida y su familia y yo no me veo. Y bueno, pues en vista de que no hemos podido pues asimilar esos alquileres y no queremos habitaciones compartidas, pues se decidió, empezaron a venir por aquí personas. Un día vino una persona que lleva, la más antigua lleva 7 años, otro lleva 3 años, otro lleva 1 año, y entonces pues han ido llegando aquí destrozados, realmente completamente destrozados, te digo, con enfermedades crónicas, trasplantes de hígado, depresiones con tendencia suicida, operaciones de columnas, con las vidas rotas, separados y demás. Y nada, y aquí encontraron pues un lugar que le daba pues lo que me está dando a mí. Pues a mí me estoy dando la oportunidad, digámoslo así, desde que pisé este lugar, de volver a nacer. Lidia. Es decir, si antes estaba acostada en un sillón y odiaba respirar, pues ahora ya no odio tanto respirar. Vaya, sí. Lidia. Dime. Bueno, soy Iván. Ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que evidentemente hay circunstancias en las que cuesta, en ese caso, enfrentarse a los medios para contar una situación como la suya, que ha pasado un episodio que marcó también a la sociedad en su momento aquí en Gran Canaria. Brevemente, Lidia, ¿cuál es la diferencia en su caso en particular de estar viviendo en esta comuna a hacerlo como hacía anteriormente, pues en un piso? ¿Qué ha encontrado en este entorno en particular en el que está tan bien acompañada? En una palabra, he encontrado libertad y alivio. Bueno, varias palabras. Y alivio, mucho alivio, la verdad. Yo no quiero nada del sistema, realmente. Yo no quiero. Ya los políticos en su día, sobre todo los de Telde, no estuvieron a la altura de cuando yo realmente los necesitaba, que fue al principio de lo de mi hija. Ahora simplemente digo que no nos molesten, ni a los que estamos aquí, ni a mí. Nosotros no molestamos a nadie y no tenemos ningún problema. Entonces, que no nos moleste. Simplemente, y yo no les pido nada, yo tengo mi pensión y venga, con eso me conformo. Lidia, muchas gracias por atendernos esta tarde. Ayudar al perrito, ¿verdad? Sí, una cosa, mira, no pedimos nada, pero es que tenemos aquí a Linda. Una perrita que, lo comento yo muy rápido, que tiene que operarse de la cadera y ellos están pidiendo que le den ayuda pues para poder operarla, que ellos necesitan cuidar también a sus animalitos que viven con ellos, están felices, y Lidia pues ya la han visto muy feliz también. Bueno, pues transmitimos esa petición de ayuda para que puedan operar a Linda. Gracias, Pedro. También muchísimas gracias a Lidia Enríquez por ofrecernos este espacio dentro de su comunidad. Muchas gracias. Bueno, y luego vamos a irnos hasta la isla de Tenerife. Desde Gran Canaria nos vamos a Tenerife porque las agresiones al personal sanitario no paran de crecer. Hoy les vamos a hablar de agresiones a los enfermeros, las últimas en Puerto de la Cruz y en Tacoronte. Luz Martín está con el secretario general de SATSE en Canarias. Luz, cuéntanos. Sí, Elena, precisamente la semana pasada se registraron esas nuevas agresiones a enfermeros en Puerto de la Cruz y Tacoronte. Por eso SATSE ha vuelto a pedir al Servicio Canario de Salud una vez más que tomen medidas en el asunto. Se encuentra con nosotros ahora mismo Joel Hernández, secretario general de SATSE en Canarias. Buenas tardes. No es un hecho puntual. No, buenas tardes. Lo cierto es que no.
que desde SATSE hemos denunciado esta situación en numerosas ocasiones. Es un problema de salud laboral que se debe abordar desde diferentes puntos de vista y que desde luego es lo suficientemente importante como para afrontarlo de forma urgente y cubriendo las necesidades que hemos detectado y que detecta el sistema, porque no paran de aumentar las agresiones y de luego no es de recibo para un personal que se muestra claramente a favor de la atención y el trato de sus usuarios. ¿Qué soluciones plantean? Nosotros lo primero que planteamos es un observatorio de este tipo de agresiones, que para poder identificar dónde está el problema y en qué centros está el problema es importante poder estudiarlo de forma clara. Y a día de hoy este estudio se basa fundamentalmente en el número de agresiones y en el tipo de agresiones, y creemos que es necesario abordarlo desde un prisma bastante más amplio porque no solo afecta a por unas determinadas características, sino también es un tema educacional y hay que abordarlo desde otros puntos de vista. Hablábamos de que no se trata de un hecho puntual. En datos, ¿cuánto han aumentado esas agresiones a enfermeros? Bueno, lo cierto es que en los últimos años han ido aumentando de forma significativa, pero ya lo que ha pasado en este último año, los datos con un incremento del 78% frente a los periodos anteriores revelan la importancia que está obteniendo el tema de las agresiones para el personal sanitario, en este caso para enfermeras y enfermeros, y requieren que el Servicio Canario de Salud tome cartas en el asunto de forma urgente y resuelva este problema, porque desde luego es un problema de seguridad, es un problema de salud laboral y los trabajadores no tienen por qué estar sufriendo este tipo de agresiones. Podríamos estar hablando de un ambiente de tensión generalizado, podríamos decir, entre los pacientes que al fin y al cabo, hablábamos antes fuera de cámaras, no tienen ningún problema como tal con el trato recibido por parte de los pacientes, sino su problema va más allá, es ese estrés causado por listas de esperas y demás. Sí, lo que demuestran los datos que nosotros hemos podido acceder es que en muchas ocasiones el motivo de la agresión va más allá de la asistencia, no es la asistencia. Simplemente es pues un usuario que está sobrepasado por la situación de enfermedad y por la situación de la asistencia sanitaria, de la parte más administrativa, y termina pagando las consecuencias el profesional que le presta la atención más directa, que en este caso son las enfermeras y enfermeros del Servicio Canario de Salud. Joel Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Conecta Canarias. Muchas gracias a ustedes por atender este problema. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de la respuesta que dé el Servicio Canario de Salud a esa petición que hacen desde SATSE. Muchas gracias, Luz. Efectivamente continuaremos pendientes. A la vuelta de publicidad, va a ser una breve pausa, vamos a contarles la última hora de ese incendio que se originó en el día de ayer, concretamente en el complejo ambiental de Sonsamas en Lanzarote. Ha sido controlado, pero vamos a hablar precisamente con un experto de este tema enseguida. Siete y media de la tarde, seguimos en Conecta Canarias, muy pendientes de ese incendio que se registraba ayer sobre las 7 de la tarde en el complejo ambiental de Sonsamas en Lanzarote, en ese vertedero. Está controlado ahora mismo, pero queremos saber cuál es su situación en estos momentos. Ahí están viendo esas impresionantes imágenes porque se extendió por todo el complejo ambiental. Vamos a hablar de inmediato con Enrique Espinosa, que es gerente del Consorcio de Emergencias del Cabildo Insular de Lanzarote. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la última hora, la actualización? ¿Cómo están esas vías de extinción del incendio del vertedero, del complejo ambiental? Desde ayer a las 2 menos 25 de la madrugada ya está controlado. Ahora mismo lo que estamos haciendo es un servicio de preventivo del tema del subsuelo, porque en superficie está controlado, está totalmente controlado, está funcionando con normalidad la planta. Se ha ralentizado un poco a principio de la mañana por el tema de todo lo que ocurrió de madrugada, pero ya está funcionando con total normalidad. La única sitio que tenemos es donde se quemó las palas de plástico, pues hay que buscar otro sitio donde ponerlas, pero por lo demás todo el sistema de recogida de residuos, RCU, de la planta de reciclaje, todo ha quedado dentro de lo mejor que se podía haber pasado, ha quedado totalmente operativa. Ahora quedarán, bueno, hay una serie de desperfectos que hay, pero que se inventarián y se repararán en lo antes posible.
Señor Espinosa, buenas tardes. Primero que nada, por disipar dudas, ¿hay posibilidad de reactivación del incendio? Siempre, lo que es un complejo ambiental, siempre hay conatos de incendio y lo que hay que es actuar con inmediatez. Y en cuanto hay esos conatos de incendio, esos humos, pues hay que tapar con tierra, que es el elemento que mejor hay para este tipo de incendio. El agua lo único que hace es bajar las temperaturas, pero no finaliza ni extingue ese tipo de incendio. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es removiendo tierra del subsuelo, que es donde puede quedar todavía algunos restos de que estén todavía ardiendo debajo del suelo, y moviéndolo, y si hay que ponerle arena en los próximos 72 horas para que se quede ya extinguido totalmente. Imaginamos que en una planta ambiental hay determinados protocolos para que esto no pase. ¿Qué pudo haber fallado? ¿Se saben las posibles causas? Imaginamos que habrá una investigación en curso todavía. Hay una investigación en curso, pero bueno, el tipo de incendio pues es factor humano, no entendemos, porque hay un conato y el conato no se apagó en tiempo y forma, no existe otro. Esperemos, es el supuesto que nosotros manejamos, a no ser que haya ahora, cuando están haciendo lo que es la investigación, descubran otro tipo de causa. Pero bueno, el 90% de los incendios pues fueron fallos humanos, y eso es a lo que debemos nosotros. Ahí no podemos hacer otra cosa. Un incendio que si en conato lo podemos quitar o automáticamente apagar, no hubiera pasado nada. Eso ocurre una vez al mes en cualquier complejo ambiental, esos primeros conatos, pero si se te va, y entonces ya ha sido imposible, porque se unieron varios factores. Esos factores fueron correlativos. El viento ayudó a la propagación de una manera más rápida de lo normal debido al viento reinante en la zona. Sí. Y eso con el tema de que lo que es la poda fermentada, más el tema de que cualquier elemento, que una lupa, cualquier cristal, hiciera con el calor, hiciera ese triángulo del fuego, hiciera que empezara con un conato y después terminara con un incendio. Evolucionando en ese sentido. Enrique Espinosa, pues seguiremos muy pendientes de la extinción de este incendio en el complejo ambiental de Sonsamas. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cambiamos de asunto. Con número oculto y con la voz distorsionada, un menor propagó pues el bulo de una bomba, concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Tomás Iriarte de Santa Cruz de Tenerife, concretamente el pasado mes de diciembre. La amenaza afirmaba que un artefacto explosivo se hallaba en el interior del centro educativo. Rápidamente, evidentemente, las patrullas policiales desalojaron el instituto y establecieron un perímetro en diciembre del año pasado, reiteramos. Pues sí, y de hecho vamos a estar presentes en el IES Tomás Iriarte con nuestra compañera Luz Martín. Adelante. Sí, ese día varias unidades de la Policía Nacional se desviaron de los servicios que estaban realizando para acudir con urgencia hasta aquí, hasta el IES Tomás Iriarte en Ofra, donde se había recibido un aviso de bomba. Enseguida los agentes desalojaron el centro y perimetraron la zona, y tras llevar a cabo una inspección detallada del lugar, concluyeron que se trataba de una falsa alarma. Pese a que esta amenaza se realizó desde un número oculto y con una voz distorsionada, tras meses de investigación, la Policía Nacional ha dado con el responsable. Se trata de un menor de 12 años que realizó esa amenaza de bomba desde el teléfono de uno de sus padres y sin su consentimiento. El menor se encuentra exento de responsabilidad penal debido a su edad. Sin embargo, estos hechos han sido trasladados a las autoridades competentes y podría haber sanciones económicas. De ser así, en el caso de haber multa, correría a cargo de los padres del menor. José Luis Montero, subinspector de la Policía Nacional, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, no es la primera vez, desafortunadamente, que acuden a una alerta, a una llamada de este tipo. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso en concreto? Se recibió una amenaza telefónica de bomba en un centro educativo de Santa Cruz de Tenerife, en el que el alertante, pues con una voz distorsionada, comunicaba que en el interior del centro había un artefacto explosivo. La política ante este tipo de llamadas de la Policía Nacional es, salvo que sean manifiestamente falsas, tratarlas como si fueran veraces para impedir que se produzcan en cualquier caso daños de carácter personal.
En base a ello se movilizaron patrullas de Servicio de Seguridad Ciudadana que atendían otro tipo de servicios, pues para que acudieran al lugar, perimetraran el mismo y procedieran al desalojo. Una vez que ya se hubo desalojado el inmueble, los técnicos en desactivación de explosivos procedieron a hacer una requisa, pues hasta que se determinó que afortunadamente el alarma era infundada y por lo tanto falsa. Señor Montero, ¿cómo se logró identificar al autor de esa llamada? Bueno, digamos que de forma general podemos decir que todo este tipo de llamadas que se hacen pues, a través de teléfono o gestiones que se hacen en general a través de las nuevas tecnologías dejan una trazabilidad que, independientemente de que se haga en oculto o adoptando ciertas medidas de seguridad, pues con las diligencias de investigación adecuadas y con los recursos a la disposición que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, permiten antes o después la identificación del titular de la línea o de la dirección IP. Pues José Luis Montero, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, nosotros nos acercamos ya al Día de Canarias y seguimos celebrando lo que somos, porque hay que hacerlo, hay que celebrar nuestra identidad. Y dentro de esa identidad, pues somos, de hecho, muy conocidos por muchas cosas, y entre ellas por la vela latina. Hemos sido campeones muchas veces de vela latina, y los barquillos han pintado de blanco hoy, los barcos de vela, el océano, pero en concreto en la isla de La Graciosa. Y allí está nuestra compañera Hanna Recio. Muy buenas tardes, Iván, Elena. Pues quería enseñarles estas embarcaciones que tenemos por aquí, que han sido las grandes protagonistas, porque hoy en la isla de La Graciosa se ha llevado a cabo una jornada de vela latina y tenemos por aquí precisamente a Nieves Arrocha. Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito en qué se ha basado esta jornada, qué es lo que han aprendido los jóvenes que han participado hoy aquí. Bueno, pues esta jornada que ha organizado la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina junto con Culdecase, pues lo que buscamos es que los niños disfruten del deporte autóctono, aprendan el deporte autóctono de los barquillos de vela latina, y al final somos unas islas que estamos rodeadas de mar, no se le puede dar la espalda al mar y que menos que disfrutar de lo nuestro, y más en este mes en el Día de Canarias. Además de salir a navegar, pues hemos enseñado a los niños a hacer llanos, a cómo se enverga una vela, y a lo principal, con lo que empezamos todos en la vela latina, a achicar los barcos y así poquito a poco ganar la confianza del patrón hasta que decida sacarlos a navegar. Han venido muchos niños que entiendo que han disfrutado muchísimo, ¿no?, de la tarde de hoy. Han venido muchos niños, han venido en torno a unos 53 niños del CEO Ignacio Aldecoa, del colegio de aquí de La Graciosa, y súper contentos y súper orgullosos, y cada vez que podamos repetir la actividad sí lo haremos, porque al final es disfrutar de nuestro entorno y de nuestras tradiciones. Tiene gran valor, ¿no?, hacer este tipo de actividades, ¿no?, para que se sigan haciendo, ¿no?, y que los niños conozcan nuestras tradiciones. Sí, además de la función que hacemos a la comunidad, ser una función social, pues va de la mano de ser canario, de defender nuestra identidad, de defender, como reitero, defender lo nuestro y todo lo que se pueda, pues buena proa y al mar. Bueno, como comentabas, Nieves, son muchos los niños los que han participado durante esta jornada. Algunas las tenemos por aquí. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Buena, bastante buena, la verdad. Nos lo hemos pasado súper bien. ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Navegar y pues disfrutar en la contra. Bueno, ¿repetirían? La verdad que sí, que repetiría porque ha sido un momento fascinante. Pues muchísimas gracias, chicas, y como ven ha sido una jornada muy interesante, y es que en Conecta Canarias, en Televisión Canarias, celebramos lo que somos. Gracias, Hanna. Pues claro que sí. ¿Tú te has subido en un bote de vela alguna vez? Pues la verdad que no, pero me encantaría. Yo en una ocasión, y te puedo garantizar que es muy complicado, hay que tener muchísima fuerza, lo pasé fatal, y aquello giraba de una forma que, madre mía, todavía me dura el mareo. Adrián Cordero, vamos a abrir de inmediato el armario para saber qué tiempo va a ser precisamente mañana. A ver qué tiempo tenemos mañana, muy parecido al de hoy. Yo la verdad que estos días que abro el armario digo, si es que parece que vivimos todos los días en el mismo armario. El día de la marmota. El día de la marmota. Bueno, de hecho, hubo un día en el que la sección la titulamos así, el día de la marmota, porque es que parece que no cambian las cosas de un día para otro, pero como las tradiciones son las tradiciones, el armario hay que abrirlo para ver que mañana las temperaturas prácticamente no cambian, serán casi idénticas a las de hoy, máximas otra vez en 24 o 26 grados. Sí que es verdad que con respecto a las que hemos tenido hoy,
hoy en algunos puntos, sobre todo del sur del archipiélago, subirán un par de grados, pero en cualquier caso, temperaturas sin demasiados cambios. No cambian las temperaturas, no cambia la precipitación. Es verdad que mañana, aunque hemos marcado 1 litro por metro cuadrado, porque mañana aumenta un pelín la precipitación en la provincia occidental, ¿vale? La Palma, el norte de Tenerife, incluso La Gomera o El Hierro, no descartamos que puntualmente puedan caer 4 gotas. Y lo que mañana sigue perdiendo fuerza es el viento. De hecho, mañana el viento se nos quedará ya con rachas de en torno a 45 kilómetros por hora. Empezábamos la semana con 65, 70, 45, pues es un viento prácticamente insignificante. Así que pocos cambios en el armario. Yo creo que más interesante es hoy dar la vuelta al mundo. Bueno, porque nos traes de todo. Granizadas, bueno, inundaciones, ¿qué tenemos? De todo, de todo. ¿Qué preferimos hoy? ¿Por qué empezamos? A mí lo más impactante, las granizadas. La verdad, lo más impactante de las últimas horas son las granizadas. Granizadas como la que quiero que vean y escuchen, por ejemplo, en Texas. Esta granizada está vinculada con las tormentas que teníamos esta semana y que provocaban, en el caso de Texas, esas 7 víctimas mortales. Pero fíjense, porque cuando las tormentas tienen tanta fuerza, pues lo que sucede es que el tamaño del granizo es enorme, porque tiene que pesar mucho para que consiga caerse de la nube. Pero ¿eso te puede matar? Sí, claro. sí, ¿no? Y desde luego, bueno, en este caso no me consta, pero sí que al menos animales, sí que en alguna ocasión han fallecido por un tamaño... Además rebotan, Adrián. Sí, rebotan. Estamos viendo rebotar como pelotas. Rebotan con fuerza. Y no te quiero contar, Iván, si te cae encima del coche, que la marca que te hace es buena. Bueno, entre el coche y la cabeza me quedo con el coche. La verdad que sí. Desde luego. Siempre lo decimos en esta sección, ¿no? Lo más importante, salvarse uno mismo, que a veces vemos a gente, espera que salvo la moto, espera que salvo... Sálvense ustedes, que es lo importante. Venga, más granizadas del resto del mundo. En este caso nos vamos hasta Monterrey. Otra granizada espectacular, también de gran tamaño, pero es que especialmente, fíjense, ahí que vemos, comentaba yo lo del coche, Iván, fíjate, porque hay un momento en el que vamos a ver como ¡pumba! Ya no tenemos luna porque efectivamente... Parecen cristales. Sí, son pelotas muy grandes, cada una de ellas puede llegar a pesar incluso 1 kilo y por lo tanto los efectos son importantes. En Puebla, en México, las calles han quedado completamente anegadas por esa granizada. De hecho, el alcantarillado no aguantaba más y las calles bajaban de esta manera que están viendo. Y van a ver la siguiente imagen de Puebla, de México también, lo que les decía. Wow. Como se anegan las alcantarillas, esto sucede alguna vez. Cuando la alcantarilla se llena de granizo, lo que sucede es que no traga más agua y por lo tanto todo el granizo se queda en la superficie. Iba a decir que parece una nevada, bueno, no es que parezca una nevada, es que parece una nevada excepcional, porque ahí tranquilamente estamos hablando de espesores de granizo de entre 30 y 40 centímetros. Pues es que raro, o sea, parece raro que ocurra en México, ¿no? Sí, bueno, en esta época del año también tenemos mucha actividad en esa parte del planeta. Hay que tener en cuenta que también estamos en los momentos del año en los que las tormentas generalmente suelen ser más fuertes. Y tenemos actividad sísmica también, que hoy hemos hablado de terremotos climáticos en Conecta Canarias, y fíjense qué terremoto han tenido en China, en una zona en la que además este tipo de seísmos son habituales. Afortunadamente este, de magnitud 5,0, no produjo víctimas mortales, pero el susto fue tremendo, porque ya ven cómo el desprendimiento de toda esa ladera fue absolutamente espectacular. Una auténtica avalancha, desde luego. Sí, que no hubiera víctimas. De esta zona hubo un terremoto muy grave hace unos años que sí que produjo muchas víctimas mortales, precisamente por esa gran cantidad de tierra que se desprendió. Y decíamos, Elena, tenemos granizo, tenemos terremotos, tenemos de todo, tenemos inundaciones. Fíjense, escuchen, vean. Empezamos, por ejemplo, con este diluvio de viento, también con viento en Indonesia, pero es que en Remal, en la India, que es lo que van a ver a continuación, la riada es absolutamente espectacular. Ahí lo están viendo, calles completamente anegadas, al igual que en China, donde los coches esta pasada madrugada incluso salían arrastrados por una nueva riada. Hemos hablado mucho de China y han sido habituales este año, pero no hay que irse tan lejos, porque en Armenia, y es la última imagen que mostramos de inundaciones, impresionante, también han tenido una riada absolutamente espectacular en las últimas horas. Pero bueno, para cerrar, yo siempre busco, ya lo saben, imagen
amable o como mínimo mejor, sí. o como mínimo curiosa, Estamos en una tormenta en Monterrey y de repente hay una lona que dice yo soy la alfombra de Aladín. Y se pone a dar vueltas por el municipio, que esto es el inicio, la gente, wow. Pero es que hay más planos, ahí sigue volando. Y digo yo, pero si esto es como Aladín, pero en versión mexicana. Oye, o sea, hay los un que momento, fíjate, la figura ha sido perfecta, en un momento determinado. Los que crean en lo sobrenatural, desde luego, que puede haber ocurrido algo ahí impresionante. Adrián Cordero, te vemos mañana, compañero. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos un día más. Bueno, y gracias a ustedes también, que están cada tarde viéndonos aquí en Conecta Canarias. Hasta mañana.